Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Para despedir estos episodios de terror del mes de octubre, hoy se hace presente uno de los maestros del horror moderno literario. Este género siempre ha tenido un atractivo especial, pero cuando se trata de Stephen King, ese atractivo alcanza nuevas alturas. Sus novelas llenas de pesadillas, monstruos y giros inesperados han influido profundamente en el coleccionismo literario y de la cultura pop hoy en día. Es por eso que hoy hablaremos de este personaje único y su habilidad para explorar lo sobrenatural y el miedo en situaciones cotidianas que lo convierten en un icono del terror y el suspenso que vale la pena coleccionar de diferentes maneras. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo Lalo Banda. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Ya listo para hablar de este señor que está en su aspecto es un poco terrorífico? Ya, más que puesto, ya vamos a darle a Stephen King lo que merece. Para aquellos que no lo sepan, Stephen King es uno de los autores de terror más prolíficos y renombrados de todos los tiempos. Sus historias han aterrorizado y fascinado a los lectores de todo el mundo durante décadas. Y para comprender por qué sus obras son tan atractivas para los coleccionistas, primero debemos, creo, echar un vistazo al tipo de narrativa que ha manejado por mucho tiempo. Tú, que eres un fan de la lectura y de todo este mundo literario, amigo, ¿qué crees que es lo que hace que sus historias de Stephen King sean tan cautivadoras y atemporales? Pues mira, tiene una frase que creo que con eso podríamos resumir en esencia lo que representa este escritor. Él dice que los monstruos son reales y los fantasmas también, que viven adentro de nosotros y que a veces ellos son los que ganan. Entonces, esto de entrada creo que podría resumir perfecto qué de lo cautivante y de lo atemporal. ¿Por qué? Porque de entrada es un hombre que se ha enfrentado a sus propios demonios y que ha vivido para contarlo, ¿no? El principal de ellos, y yo creo que es uno de los más terribles, es el alcoholismo. De él logró salir. De hecho, durante la primera década en la que él estuvo despegando como autor, sí se nota mucho. Entonces, de alguna manera, mientras luchaba con eso, lo retrató en forma de criaturas, de monstruos, de mundos retorcidos. Sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, la parte final, y todavía en el siglo XXI, porque siguen activos. O sea, el individuo intentó retirarse en algún momento y regresó. Esa sería la respuesta más corta. La respuesta larga, y que ya habíamos platicado en la temporada donde hablábamos del impacto de Steven Spielberg, con King, igual que con Steven Spielberg, tienes a un individuo que va a articular referentes de una época y de un demográfico muy específico, que son conocidos por la gente, pero que se vuelven todavía más populares cuando salen retratados en los libros. Entonces, por ejemplo, con Spielberg tienes historias de chicos ingenuos que se desarrollan en los suburbios, y con El Rey del Terror, con The King of Terror, como es conocido, tienes la otra cara de esa misma moneda, pero llena de suciedad, de desencanto y de mucha decadencia. O sea, todo sucede entre bullies, depredadores sexuales, criaturas sobrenaturales, criaturas fantásticas, pero todas tienen una moral muy dudosa. Y lo mismo pueden ser sacadas, como platicábamos en el caso de Lovecraft. Él tiene también criaturas muy parecidas. O lo mismo puede ser, no sé, un relato de Bukowski o del hillbilly más gótico que se te pueda ocurrir, o del realismo más sucio que puede existir. Y es que justamente ese es el lado de la moneda que le toca a Stephen King nacer y crecer. Sobre todo después de que su papá abandona a su mamá y a su hermano, junto con él obviamente, y van a ser una constante hasta que llega su primera novela en la década de los 70s, ¿no? Entonces, así de versátil puede llegar a ser Stephen King, aunque ha sido muy criticado también, déjame te digo, sobre todo por el ala más académica y por esa de repente esfera de tan alta de la literatura, y por los mismos críticos, pero pues digo, es uno de los escritores que para bien o para mal se toma muy en serio su trabajo. Tiene un libro que se llama Mientras escribo, que es uno de los 7 libros que él ha publicado de no ficción, porque no solo escribe lo que le sale de las orejas, o sea, también se da el tiempo de escribir cosas de no ficción. Y justamente en este libro cuenta que, entre otras cosas, como parte de su rutina diaria de escritor, él lee 4 horas y escribe al menos otras 4. Entonces tienes muchísimo de material con esa rutina de trabajo, ¿no? No de embalde tiene más de 500 millones de ejemplares vendidos. Y bueno, su obra ha sido adaptada al cine, a la televisión. Yo creo que son más de 60 las novelas que tiene. Tiene colecciones de relatos, de novelas cortas, tiene escritos de
ficción, tiene guiones cinematográficos, incluso por ahí hay una serie que se llama Sons of Anarchy, donde él se dio el chance de salir. Entonces, pareciera que soy muy pro King yo, pero la verdad de las cosas es que yo de más joven, yo veía, por ejemplo, las portadas de sus libros o los pósters, por ejemplo, de filmes como Cementerio de Mascotas, y yo las encontraba muy cutres, se me hacían como muy baratas. Pero bueno, para eso son los prejuicios, ¿no? Para romperlos. Entonces, un día me acerqué y esto a grandes rasgos que te estoy platicando es lo que he podido encontrar en la obra de este sujeto tan extraño. Algo que también hay que tomar en cuenta dentro de este ejercicio cautivante que hace él es que sus personajes han ido evolucionando. O sea, por ejemplo, en Carrie, en El Resplandor, en La Danza de la Muerte, son familias de la clase trabajadora que luchan siempre van a estar en broncas financieras de esos personajes. Ya en los 80, los trabajos que tienen sus personajes ya son profesores o son escritores, así como él. Y ya en los 90, pues ya las profesiones ya las diversifica un poco, ya habla de pilotos de avión. Lo que sí sigue muy clavados con los escritores, casi siempre tiene personajes escritores o trabajos parecidos, ¿no? Y ya antes de que se acabara el siglo pasado, ya a inicios del siglo XXI, a él lo atropella un Buick en el 99. Entonces desde ahí para acá como que queda traumado. Entonces de alguna manera todas las imágenes que vamos a ver del Stephen King de finales del siglo XX y principios del siglo XXI van a ser personajes atormentados o con dolencias producto de algún infortunado accidente. Y con esto que nos cuentas, ¿qué elementos específicos de su narrativa hacen que sus obras sean o no tan coleccionables? Porque es muy diferente, no sé, la historia de Stand By Me, que realmente ahí no hay monstruos, más bien el contexto es algo más complejo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a no sé, a sus historias como el Creepshow o como Christine, que la verdad la primera vez que yo la vi dije, ¿qué estoy viendo? La verdad sí está un poco jalada, o Carrie, ¿no? Que es esta chica pues normal que de repente se convierte casi en un X-Men de esa época. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace que unas cosas sí tengan este impacto coleccionista y otras no? Pues yo te diría que el impacto que tuvieron cuando llegaron al público, o sea, yo creo que eso es lo que de alguna manera lo puede llegar a ser tan o no tan coleccionable, pero también el momento que retrata, o sea, en el misterio de Salem Lot, el capítulo que hablábamos de vampiros, hablábamos justamente de esto, ¿no? Pero también tiene Cementerio de Mascotas, ahí él intenta hacer un estudio de Lázaro de la Biblia, con el tema del cementerio indio. Lo mismo la sexta entrega de la saga de la Torre Oscura, que se llama La Canción de Susana. Ahí hay una bola mágica que se llama la 13 negra, y esa 13 negra la esconden en un casillero del antiguo World Trade Center de las Torres Gemelas, y justamente es destruida en el atentado del 11 de septiembre. Así como estos tres ejemplos, también podríamos platicar de John Wayne Gacy. La gente lo conoce como el payaso Pogo, que era un asesino serial. Este individuo de alguna manera inspira a Stephen King para dar vida a Pennywise, con una forma aparente de payaso, sí, bailarín, pero que también tiene una forma preternatural de araña, muy similar a las criaturas de Lovecraft. Y justo aquí es donde comienza a ponerse todo este asunto bueno, porque este mismo personaje va a aparecer en otras obras del mismo Stephen King, en los Tommyknockers, en 22-11-63, en El Cazador de los Sueños y obviamente en La Torre Oscura. Y creo que esto es algo que lo vuelve completamente deseable como un objeto coleccionable. No te diría que único, porque pues justamente ahí está el legendarium del profesor Tolkien, pero o sea, el hecho de que toda su obra se convierte en un gran lore, yo creo que ya de por sí así, o sea, eso ya te lo va a hacer atractivo. Y de hecho es tan incluyente o es tan vasto que hasta él mismo aparece retratado en estas historias que pues salen de su mente. Es muy interesante lo que nos dices, porque sus historias a menudo exploran lo sobrenatural y lo macabro de una manera profundamente humana. Siento que con sus personajes, los cuales enfrentan miedos y desafíos a los que todos nos podemos relacionar, sí crean una conexión emocional poderosa. Obviamente no todos, pero esta conexión junto con su estilo distintivo creo que convierte sus libros en verdaderas joyas para los coleccionistas. Además, su extensa obra y su colaboración en películas y series le dan una dimensión única en el mundo del coleccionismo. Y con esto ya pasamos al top del episodio con lo que se puede coleccionar del autor. Entre los objetos más codiciados se encuentran las primeras ediciones de sus libros, especialmente los primeros trabajos como Carrie y El Resplandor, las cartas manuscritas, manuscritos originales y objetos personales que también son muy valorados por los coleccionistas. Para que la lista fuera más dinámica, nos vamos a enfocar en los coleccionables de todo tipo de sus obras más famosas. En el número 1 tenemos que, según el portal abebooks.com, hay una primera edición de Carrie firmada por el autor que tiene un costo en su portal de $8,200. Ahí mismo pueden encontrar varias ediciones con diferentes variaciones en cuanto a año de impresión, portada y edición. Y aquí puse las imágenes del portal, las cuales voy a subir a las redes sociales
sociales como en todos los episodios. Aquí lo curioso es que todas las ediciones que están a la venta en el portal, la más cara es de $8,200, pero la más barata es de $130. O sea, tampoco es así que digan, ay, súper barata. Pero todos los libros son usados y aún así usados, autografiados, están en buenas condiciones y están bastante raros algunos, porque este que cuesta $8,200 tiene el autógrafo de Stephen King, es la primera edición, y abajo hay otro de $7,500 que tiene como una nota y ese está más barato. Obviamente creo que está un poco más maltratado, pero como lo hemos comentado en otros episodios, el coleccionismo de libros está bastante interesante con estos autores. En el caso de Carrie estás hablando pues de su primera novela, y es un tanto irónico porque el precio cuando Doubleday le da el adelanto por ella es de $2,500. Ya después los derechos de ese manuscrito se venden por 400,000 billetes verdes, de los cuales 200,000, solamente 200,000 fueron a parar a los bolsillos del editor. Entonces pues sí, ahí tienes, pues es su primer novela, y como dices, o sea, la ventaja aquí es que pues hay de todos precios, o sea, hay desde las primeras ediciones con su firma hasta cosas un poquito más accesibles, sobre todo para los que van empezando o nunca han tenido la oportunidad de coleccionar algo de Stephen King. Y es que para algunas personas es muy difícil entender el valor de un libro en su primera edición, ya que existen reimpresiones modernas del mismo libro por $20 o $30 como máximo. Incluso algunos se pueden descargar completamente gratis en internet. Pero, ¿qué tiene en específico este autor que sí dan ganas de tener sus obras físicas? Yo te diría que el diseño de novela barata que tienen, y literal, o sea, y ¿sabes por qué? Porque en algún punto te hacen cuestionarte si debemos o no juzgar a un libro por su portada, porque con Carrie pasa eso, pero con varias de sus otras obras es similar, porque derrochan, dirían por ahí algunos, mal gusto, pero a fin de cuentas eso es lo que las vuelve atractivas, creo yo. Y aquí el portal atticcapital.com nos comparte una lista con las primeras ediciones más caras del autor. Aquí lo curioso de esta lista es que todos estos libros son de antes de 1985. Por ejemplo, en el número 1 está The Stand de 1978, que está valuada en $18,500. Igual Los corazones en el Atlantis. Es que las traducciones, como ya habíamos comentado en otros episodios, cambian, entonces los voy a leer en inglés para que no haya tema. En el tercer lugar está The Rage de 1977, $15,000. La Torre Obscura, 2 ediciones, una de 1982 y una de 1987. Una es de Gunslinger y The Drawing of the Tree. Una cuesta $12,500 y la otra $9,500. The Shining o El Resplandor de 1977, $8,900. Salem Slot del 75, igual $8,500. Carrie de 1974, una edición te puede valer, como ya vimos hace rato, $8,000 o $7,900. The Night Shift de 1977, $6,000. Y el más barato, según esta lista, es The Plant de 1982, que cuesta $5,000. Baratas no son. No, es que aparte, mira, por ejemplo, ahora sí que regresémonos al principio. De Stan, tienes la ficción más conocida de Stephen King. En algún momento la decidieron vender como Apocalipsis, y de hecho aquí es en donde vamos a conocer a una de las iteraciones del famoso Hombre de Negro, que es el protagonista de La Torre Oscura. Aquí se llama Randall Flagg, pero una característica que tiene esta historia y que en este momento, ya post pandemia, podría generar que sus acciones vayan al alza, es el famoso Capitán Trotamundos, que era un arma biológica que conforme va avanzando, va aniquilando a la población del mundo, sumiéndola en una pandemia, pero como casi todo lo que hace Stephen King, esto sucede mayormente en Estados Unidos. Entonces, eso con The Stand. Con Corazones en la Atlántida, esa es una colección de cuentos, son 5 cuentos, y aquí, igual que en El Resplandor, va a recurrir al mal humano, solo que aquí va a ser Vietnam. De hecho, Vietnam es una constante en las obras de Stephen King. Por ejemplo, en el 74, cuando sale Carrie, la saca justamente antes de que retiren las tropas de Vietnam. Más recientemente tienes 22-11-63, que es una ucronía donde se busca evitar el asesinato de Kennedy para evitar justamente la guerra de Vietnam. De esta hay una serie incluso, si la pueden ver, la hizo Hulu, sale James Franco de protagonista y JJ Abrams está dentro del equipo de producción. Pero bueno, volviendo a Corazones, aquí tienes un relato que se llama Ampones con chaquetas amarillas. Aquí la principal misión de estos individuos, que son eso, ampones con chaquetas amarillas, es seguir las órdenes de un hombre que se llama el Rey Carmesí, que es algo así como el final boss de la saga de La Torre Oscura. Luego, Rabia. Rabia es la primera novela que publica con el seudónimo de Richard Bachman. Él un tiempo le dio por escribir con otros nombres. Bueno, sobre todo con Richard Bachman. Y acá pues se articula uno de los temas que por desgracia son del pan de cada día en los Estados Unidos, que son los ataques armados por alumnos en las escuelas. Luego viene la primera de La Torre Oscura,
novela, la del pistolero. Ese es el inicio de algo que él le dio a llamar como su magnum opus, y es la primera de 8 novelas. Están inspiradas en un poema de un hombre que se llama Robert Browning. El poema se llama Child Roller to the Dark Tower Came, algo así como Child Roller vino a la Torre Oscura. Y es una cruza entre El Señor de los Anillos, las leyendas del Rey Arturo, los cuentos del Rey Amarillo y el bueno, el malo y el feo. Después de ese viene El Resplandor. En El Resplandor pues es uno de los libros más vendidos y es uno de los más popularizados, aunque a él no le hace mucha gracia por el filme que hace Stanley Kubrick en el 80, ¿no? Y la verdad es que este libro sí es capaz de meterle miedo hasta el más valiente, en serio. Aquí ya ves a Stephen King enfrentando a esos demonios, que en este caso eran el alcoholismo, a través del personaje de Jack Torrance, que era justamente es un hombre que quiere ser escritor, que es alcohólico y tiene una redención medio trágica. De hecho, de este ya también hay una secuela que se llama Doctor Sueño, y la verdad para mí ese Doctor Sueño tiene una de las adaptaciones de Stephen King más increíbles que pueda haber, cortesía de Mike Flanagan. Para los que no ubican a Mike Flanagan, es el que hizo La Maldición de Hill House en Netflix y tiene justamente esta película. Luego de ese tenías por ahí El Umbral de la Noche, ¿no? Que es su cuarta obra. Aquí son 16 relatos. Acá lo destacado es que justamente hace ratito que me decías que no siempre escribe de terror. En El Umbral de la Noche lo destacado es que él se aleja del terror, se vuelve más emoción, como más emotivo, como más emocional, más dramático, y es una de las facetas que la verdad de Stephen King a mí y en lo personal me gustan mucho porque es muy bueno haciendo narraciones cortas. De hecho, 4 años después del Umbral de la Noche, en el 82, publica un libro que se llama Las Cuatro Estaciones. Y en ese libro, que también son relatos, viene un cuento corto que se llama Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que para los más entendidos, hay una película por ahí que se llama así, justamente, Shawshank Redemption o Sueños de Fuga, le pusieron aquí en México, que también la dirigió otro hombre que igual que Mike Flanagan, creo que son de los que mejor han entendido lo que sucede en la cabeza de Stephen King, que es Frank Darabont. Y Frank Darabont en el 99 vuelve a dirigir otro libro de Stephen King, que es La Milla Verde, de Green Mile. Aquí le pusieron creo que Milagros Inesperados. El libro es del 96 y Darabont lo lleva a la pantalla grande en el 99, con Michael Clark Duncan como John Coffey. Sale Tom Hanks, salen varios, ese reparto está bueno, sale David Moore, sale Barry Pepper, sale Sam Rockwell. Y luego, ¿cuál nos falta? Nos falta La Planta. La Planta, ese está bien padre, porque fíjate que La Planta eran capítulos, en lugar de que Stephen King te enviara una tarjeta de Navidad, si eras su amigo, por esos años Stephen King te mandaba un capítulo de esta novela. Esa iba a ser la tarjeta de Navidad. Durante 3 años lo estuvo haciendo, te mandaba un capítulo de La Planta, a sus amigos obviamente, ¿no? Ya después tuvo él un hit en internet vendiendo capítulos como si fueran novelas por entrega de una novela que se llama Montado en la Bala, si no me falla la memoria, y inspirado por ese éxito intenta hacer eso con La Planta, con los capítulos. El tema aquí es que cada capítulo se iba haciendo más largo, entonces pasaron de costar $1 a $2.50 los capítulos. Entonces pues ya ahí la gente como que empezó a dejarlo solo, y de repente pues había, ya sabes, no falta el que pagaba los $2.50 pero corría el capítulo, y entonces pues empezaron a piratear al libro, y pues sí, se desilusionó tanto, si lo quieres ver así, que lo dejó en 6 capítulos. Entonces es, por así decirlo, una obra inconclusa de Stephen King. Y pues de Christine, ahorita que decías, pues yo, fíjate que yo era muy pequeño, pero recuerdo con claridad justamente la secuencia inicial de esa película. Fue mi primer acercamiento a Stephen King, sin saber quién era Stephen King ni nada, pero a mí no me dejaban ver esa película por la edad que tenía en ese entonces, pero de ese sí me acuerdo que así como mi primer acercamiento a Stephen King. Ahora que dices que tu primer acercamiento, yo estaba ahorita leyendo y buscando, y hace rato estaba viendo videos de este señor. Yo creo que mi primer acercamiento fue de muy niña, Canal 5, una película que se llama Cat's Eye, El Ojo del Gato. La verdad no me acuerdo que haya estado dividida en 3 partes. Se supone que tiene una historia al final, que es la tercera historia, que no tiene nada que ver con las otras anteriores, de un troll, y sale Drew Barrymore de chiquita. Y hay una escena que yo de grande, cuando crecí, decía, es que hay una película donde hay un troll y le absorbe como el aliento a una niña. Y ahorita haciendo el guión y dije, claro, es esa. Ese fue mi primer acercamiento a Stephen King, y creo que me traumó. Como a muchos de nosotros, yo me acuerdo que a mí me daba mucha risa. Hay un capítulo de Friends donde Joey está leyendo El Resplandor y le dice a Rachel, estoy leyendo El Resplandor, y le dice, no me digas eso. Sí, dice, cuando yo lo estuve leyendo lo tuve que meter al refri porque me daba miedo. Y pasa el capítulo y al final te das cuenta que Joey también termina metiendo el libro al refri porque también le da miedo. A mí me daba mucha risa eso. Cuando leí El Resplandor entendí por qué lo metió al refri Joey y por qué lo metió al refri Rachel, porque sí son libros que te perturban. O sea, sí tiene algo Stephen King, más allá de que hable sobre sus demonios, que es perturbador
perturbador cuando lo lees y que sí te llega como a mover muchas cosas. Lo mismo me pasó con el libro de It. Es que leyendo esta lista de las ediciones, las primeras ediciones más cotizadas, yo hubiera creído que It iba a estar en esta lista y no está. Y más porque también estuve leyendo que el señor como que se pachequeaba para escribir esta obra que la verdad no la he podido terminar. Tengo el libro en digital, pero lo que llevo sí de repente sí está así como de, ok, eso está muy extraño, señor. Hasta para usted es raro. Y es que, por ejemplo, It tiene unas cosas, híjole, hoy en día yo creo que no hubiera pasado en la prueba de fuego de la cultura de la cancelación, porque se cometen actos de homofobia, hay racismo, y de hecho eso es una de las pocas cosas que la última adaptación que hizo Andy Muschietti no viene, pero porque justamente él decía, es que no encuentro la manera de contar esto de manera sutil. Sí, está muy extraño. Pasando al siguiente punto y ya un coleccionismo más amable para nuestros bolsillos coleccionistas, tenemos memorabilia basada en sus películas y series que van desde pósters hasta objetos de utilería autografiados. Pero en este punto tenemos algo que si usted colecciona modelos a escala de autos y es fan del autor, a fuerzas debe de tener. Se trata de una versión a escala del vehículo titular de Christine, una hermosa recreación de un Plymouth Fury de 1958 con faros y puertas que funcionan, un maletero y un capo que se abre y cierra. Y es una maravillosa representación de uno de los automóviles más aterradores de la historia literaria. Hay dos versiones diferentes disponibles, una en condiciones impecables y la otra en estado de deterioro, tal como lo descubre originalmente Arnie Cunningham en el libro. Ambas están bien bonitas y son incorporaciones ornamentales para la estantería de cualquier fanático de Stephen King. Y en Amazon pueden encontrar estas dos versiones y están a $115 más $43 del envío. Pero está bien bonito el carrito rojito. Aunque la película, insisto, a mí cuando la vi se me hizo una súper jalada. Te digo que yo nada más me acuerdo de la secuencia inicial. Y nunca la he vuelto a ver, fíjate. Pero sí me acuerdo que de la secuencia inicial porque era la parte en la que mis papás me echaban del cuarto y me decían, no, ¿sabes qué? Porque esto es para adultos y te va a dar miedo. Y yo decía, pero ¿por qué el carro se prende solo? Porque está raro. Sí, sin embargo, estas dos réplicas que están aquí en las notas del guión están bonitos. Digo, lo único que me preocuparía es que esté desconectado y prenda los faros solito. Pues es que en sí, digo, spoiler, como que el carro está enamorada, pues es una mujer, ¿no? Se supone Christine, un carro mujer, se enamora de el protagonista. Es muy raro. Fíjate que estaría padre porque después empezando este siglo, después de que lo atropellan, se escribe un libro que se llama, si no me equivoco, Buick 8. En español la verdad no me acuerdo cómo se llama el libro, pero también es un carro hechizado, entonces estaría padre tener el Buick 8 y tener a Christine. Y digo, no creo que se vayan a poner a hacer como Chucky, como su novia, un carrito chiquito, pero estaría chido tener los dos, fíjate. Oye, pero yo ahorita que digo que es raro interesante, ¿eh? No crean que es raro de, ay, no, o sea, sí me gusta, pero de repente para estos primeros acercamientos que tuvimos de niños y de niñas, sí fue así como de, esto está bastante peculiar. Y seguimos con esta parte rara, interesante. En el número 3 tenemos que de las muchas imágenes inquietantes que aparecen en El Resplandor, en la película de Stanley Kubrick, una de las más espeluznantes es el breve vistazo a un hombre en un smoking en una habitación de hotel que está con un hombre vestido completamente con un traje de un perro bastante aterrador. Los fanáticos conocen a este hombre disfrazado como Roger, el hombre perro, y el momento excepcionalmente extraño en el que aparece se puede revivir una y otra vez simplemente comprando una increíble máscara y añadiéndola a su colección de Stephen King. En este punto podemos también incluir todo este culto a los disfraces que vienen de sus obras o películas más famosas. Esta máscara ya no está disponible porque estuve leyendo que causó un poco de controversia, pero la podían comprar como por $200. Supongo que si le escarban todavía la consiguen, pero por ejemplo me metí a Etsy a ver estos disfraces así ya a nivel cosplay profesional y pueden comprar un disfraz de Pennywise así casi el de la película por 16,129 pesos mexicanos. Nada barato, pero volviendo al hombre perro, es que el hombre perro ya es hasta parte de la cultura pop
Por ahí en algún momento, no recuerdo el año, pero la banda que tiene Jared Leto, 30 Seconds to Mars, hace un homenaje justamente al Resplandor y sale el hombre perro en el videoclip de la canción de me acuerdo, se llama The Kill la canción. Entonces sí, no, el hombre perro ya es un ícono. Sí es perverso y sí, la escena es muy, muy, muy retorcida. Híjole, ¿tú con cuál te quedabas? ¿Con el hombre perro o con el disfraz de Pennywise? Es que fíjate que en la semana volví a ver El Resplandor y sí es una escena que dices, ok. Sí. Yo vi El Resplandor ya siendo adolescente, no la vi siendo niña. Fue adolescente ya en la preparatoria y como que ya entiendes más ciertas cosas. Entonces ves eso y te quedas, así como de, se te abre un mundo extraño y terrorífico, pero son cosas que sí pasan. Entonces es como esta complejidad de que se basó en cosas que a lo mejor no se hablaban tanto en esa época, pero sí, o sea, su anatomía de esta máscara y del traje en sí es feo, o sea, está feo. Y por eso me quedo más con el disfraz del Pennywise. Pues es que es un furro de esa época, más bien. Exactamente. En el siguiente punto tenemos figuras de acción, funcos, playeras y todo tipo de mercancía derivada de sus obras, ya sea de sus libros, series o películas, con precios razonables para comenzar una colección. Aquí tenemos, por ejemplo, a las gemelas del Resplandor en Funko, cuestan $200. Hay un Freddy Funko, que es la mascota oficial de Funko, de la compañía Funko, pero está disfrazado de Pennywise. O sea, son ediciones especiales que, por ejemplo, esta cuesta $230. Están las figuras del Pennywise de NECA, que las pueden conseguir entre 1,600 pesos mexicanos a 1,125. Pero aquí puse uno bien bonito, que es el Funko de Stephen King con su perrita Molly, que le dice él la cosita del mal. Evil Creature. Y cuesta 2,214 pesos. Y creo que está un poquito más elevado el precio porque usted trae a su perrita Corgi, que es un amor, y en Twitter siempre la anda exhibiendo sus travesuras. Sí, es que Molly ya también es parte del imaginario de todos los que seguimos a Stephen King en Twitter. Algo que me gusta mucho de Stephen King en Twitter, y digo, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es cómo se pelea con Elon Musk últimamente. Por todo. Y con Trump también. Sí, es que tiene posturas muy políticas y no le da miedo. Bueno, es Stephen King, ¿qué le va a dar miedo a estas alturas de la vida? Y es muy interesante. A mí la verdad me cae muy bien. A mí también. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero de un tiempo para acá, él y Guillermo del Toro son como herramientas de marketing, porque cualquier película de terror que estrenen en cualquier parte del mundo es de, sí, conoce la película que espantó a Stephen King, conoce la película que le encantó a Stephen King y a Guillermo del Toro, o viceversa, ¿no? A mí Twitter la verdad se me hace un tipo divertidísimo. Yo nada más por eso sigo entrando a Twitter. Siempre me gusta ver cómo se está peleando con todo el mundo. Bueno, no con todo el mundo, simplemente poniendo en su lugar a personas que de repente no entienden como que mucho sobre la libertad de las demás personas. Y entre eso y ver a The Think of Evil, a Molly en sus fotos, creo que es muy divertido. Sí, aparte está súper bonita. Y ya pasando así como a esta parte de su personalidad y esto, ¿cuál es tu libro, serie o película favorita del autor? ¿Y qué coleccionables que aún no existen añadirías a esta lista? Ejemplo, yo haciendo los materiales para las redes sociales andaba buscando como una Barbie de Carrie y no existe. Y yo creo que ese tipo de memorabilia sería el hit para los coleccionistas de terror. Híjole, es que ya de entrada tienes dos Carries hoy en día. Está la Carrie de esta Sissy Spacek, la del 76, y luego en el 2000 y cacho, 2013 creo, está Chloe Grace Moretz, sale con Julianne Moore. Bueno, Julianne Moore es su mamá y Chloe es esta Carrie, ¿no? Que esa versión, fíjate, a pesar de que es más apegada al libro, no me gusta tanto, me gusta más la Sí, a mí también. Y bueno, difícilmente sería uno. La saga, por ejemplo, de La Torre Oscura es muy buena. Y es muy bueno. De hecho, la versión de Muschietti me gusta mucho. También. Sí, a mí también. Pero también el telefilm, por ejemplo, donde sale Tim Curry de Pennywise, ese también. Lo mismo me pasa con Shawshank Redemption. Hay un libro que se llama Un saco de huesos, que también es de mis favoritos. Insomnia. Pero les voy a platicar de dos que creo que pueden servir, que son El Talismán y La Casa Negra. Estos dos son muy valiosos en la obra de Stephen King, porque él en algún momento, cuando empieza a tener ya este cierto renombre y esta cierta solvencia económica como escritor, en algún momento King intentó migrar al Reino Unido. No duró más, creo que 3 semanas, no duró más. Sin embargo, en ese viaje, él conoce a un hombre que se llama Peter Straub, y Peter Straub es el coautor con él de estos
estos dos libros que les platico, del Talismán y de Casa Negra. Y estos libros están obviamente conectados al lore de la Torre Oscura, pero de estos libros van a tener noticias muy pronto, entonces si los pueden leer, pónganse a leerlos, porque en breve los hermanos Duffer, obviamente cuando se acabe la huelga, si bien los escritores ahorita ya salieron de la huelga, los hermanos Duffer habían dicho que van a producir la primera parte, que es el Talismán. Entonces creo que esos dos podrían ser dos libros entretenidos, no tan sórdidos y como que para que le empiecen a entrar al Stephen King más tranquilo. Ya después si les gusta pues se pueden meter a cosas más gruesas. O tiene un libro, él no es muy... Tiene cosas fantásticas, pero no es tan docto. Y a una de sus hijas, o creo que nada más tiene una, no, según yo tiene 3, pero tiene una niña, a su hija le escribe Los Ojos del Dragón, porque le decía a su hija, oye, siempre escribes cosas de terror, escríbeme un cuento fantástico, y le escribe Los Ojos del Dragón. Entonces ese también podría ser otro libro como para que conozcan otra faceta de Stephen King. Esos 3 libros creo que podrían servir como para ver un poquito el escenario de por dónde se mueve Stephen King. Y coleccionables que no haya... Fíjate que hace algunos años trajeron una exposición, no sé si te acuerdas, a la Cineteca Nacional aquí a la Ciudad de México, de Stanley Kubrick. Y en esa exposición había una maqueta del Overlook, del Hotel del Resplandor. Esa podría ser una, porque de antemano sé que pues es la única maqueta que hay. O también podría ser la Silver, la bicicleta de Bill, del hermano de Georgie, que supuestamente es con la que vence al diablo. Podría ser la Silver, o el martillo para labrar piedras de Andy Dufresne, del protagonista de Sueños de Fuga, que es con el que se... Bueno, no, a lo mejor no se les spoileo. Léanlo, o vean la película. Pero el martillo para labrar piedras creo que podría también ser algo que a mí me interesaría, digo, por lo que conozco de Stephen King. Obviamente quizás hay cosas como más valiosas, y sí las hay, pero yo personalmente creo que esas serían mis elecciones. A mí me gusta una película que la verdad creo que cinematográficamente no es muy buena. No he leído el libro, pero la puedo ver millones de veces y me sigue gustando. Es la de 1408. Es muy buena. Está chida, está interesante. Tanto la película como el relato. Hace poquito la vi, no me acuerdo en dónde, como con una nueva edición, pero digo, es muy buena. Es con John Cusack, ¿no? Si no me falla la memoria. Está en Amazon y de hecho tiene hasta otro final. Ah, fíjate. Me gusta esa y la de Misery. La película con Kathy Bates. Y le dieron un Oscar a Kathy Bates por esa película. Y ya con esto que estamos platicando, ¿qué tipo de elementos crees que se convierten en verdaderos tesoros para los coleccionistas? A la larga, ¿qué será más coleccionable? ¿Los libros o los productos derivados de estos? Porque bien nos decías, ya tenemos 2 Carries, ya tenemos 2 Pennywise, en algún momento de la vida habrá un remake, un reboot del Resplandor o de 1408. A la larga, ¿qué valdrá más? Pues mira, libros como tal hay varios. Yo creo que en cuanto a material audiovisual, pues siempre te vas a enfrentar a varias versiones, porque por ahí, si no me falla la memoria, incluso hay 2 Resplandores. En algún momento King se aventó a dirigir y hacer un guión del Resplandor porque él estaba muy molesto con la forma en cómo Stanley Kubrick había terminado la película. Yo creo que ahora sí, jugándole a lo seguro, los libros. Hay una edición limitada de un libro de una novela que se llama Firestarter, que es del 80. Esta solita está valorada entre $20 y $25,000. Y se preguntarán por qué. Bueno, porque King solo publicó 26 de estas versiones. Todas vienen numeradas, vienen envueltas en tela aluminizada y vienen firmadas por este tipo, radicado en Bangor, Maine. Entonces, lo mismo te pasa, por ejemplo, con El Pistolero, con The Gunslinger, ahorita que platicábamos de él. La primera parte de La Torre Oscura justamente sale en junio del 79, pero cuando sale solamente editan 10,000 copias. Entonces, hoy en día, si alguien tiene uno de esos 10,000 ejemplares, pues deben de estar en un precio considerable, ¿no? Sin embargo, hay un libro que se llama El Maleficio. Hace ratito que les hablaba de Richard Bachman, que era su seudónimo. El Maleficio es la 5ª novela que publica con este seudónimo y podría resultar interesante porque de entrada sale a los pocos días de haber sacado el Talismán de esta que había publicado con Straub. Entonces, se trata del primer libro que publica bajo el seudónimo de Richard Bachman, publicado en tapa dura y que ya tiene elementos sobrenaturales. De hecho, esto fue algo por lo que comenzó a llamar la atención. Hay un tipo, no sé si siga vivo la verdad, un empleado de una biblioteca en Washington que se llamaba Steve Brown. Steve Brown se da cuenta de este engaño porque está de repente, pues al fin trabajando en una biblioteca. Él empieza a examinar unos documentos de la Biblioteca del Congreso y se da cuenta que Stephen King aparece como
como autor de una de las novelas de Richard Bachman. Entonces este tipo va y le dice, bueno, contacta a Stephen King y le dice, oye, pues ya me di cuenta de esto. Y King, en lugar de decirle, no lo digas o algo, y le dice, oye, ¿por qué no haces un artículo y le cuentas a todo el mundo la verdad? Y justamente eso hace. Y entonces cuando se sabe que el Maleficio en realidad es escrito por el alter ego, por así decirlo, de Stephen King, pasó de vender 28,000 copias, así poquitas, a 280,000. Entonces creo que podría ser un buen libro por este contexto. Ahora, con relación a los productos, pues hay bastante tela de dónde cortar. Yo creo que si valoras al autor, hoy hay material de él que te guste y que esté adaptado en la tele o en el cine, pues lo vas a querer. Aunque si llegas justamente por estos medios audiovisuales a Stephen King, pues vas a querer también, pues no sé, algún objeto derivado, ¿no? O si eso te lleva al libro, vas a empezar a coleccionar los libros y te das cuenta después que los libros están conectados entre ellos mismos, pues vas a empezar a hacer, ¿sabes? Como esta pista de migas de pan, y vas a empezar a seguirle la pista, y cuando te des cuenta, pues ya estás metido ahí en medio del universo de Stephen King. Entonces, ahorita se me viene a la mente que hablábamos de Guillermo del Toro. Hace poquito ya ves que hablábamos del Jack Torrance que hace Jack Nicholson, que se manda a ser sentado en una banca. Entonces, pues sí, yo creo que ahora sí que niveles hay como para todos los gustos, pero si llegas de uno o de otro lado, te vas a encontrar con cosas justamente que te gusten, y yo creo que eso es lo principal con Stephen King, sobre todo en el tema de la lectura, que agarres algo que te guste, lo empieces a leer y de ahí vas a ir encontrando como el resto de las pistas. Pero sí, esas serían como las recomendaciones de qué podríamos encontrar dentro de su trabajo como algo valioso o como algo atesorable para la Legión Coleccionista. Y ya para ir terminando y hablando de tirajes bajos y de un libro que hace rato nombraste muy al principio, hay un libro que se llama Rabia. La obra se publicó en 1977, cuando el tema de los tiroteos escolares no eran frecuentes ni tampoco era un tema popular. Trata acerca de un chico que un día acude a su instituto para perpetrar una desvivisión en contra de sus compañeros y profesores, algo que desgraciadamente nos recuerda a sucesos reales. A raíz de la publicación del libro, hemos visto que han sucedido hechos muy parecidos. Esto provocó que King tuviera que emitir un comunicado para pedir a las editoriales que no reeditaran el libro. Mismo caso con la corriente de los payasos diabólicos en las calles de Estados Unidos y Europa antes de la pandemia. No sé si se acuerdan de eso. ¿Tú crees que este tipo de cosas afectan a su estatus coleccionable o malamente lo enaltecen? Honestamente no creo que lo enaltezcan de una mala manera, porque pues es como cuando sucedió, justamente hablando de estos episodios lamentables en Estados Unidos, cuando sucedió en el 99 lo de Columbine. Me acuerdo que quisieron echarle la culpa a Marilyn Manson. Sí. O cada que sucede un tiroteo en una escuela es de, es que jugaban videojuegos, es que, o sea, pues en el caso de Manson él solo tocaba new metal y rock, y pues de entrada el gobierno es el que tiene la política de venderles las armas sin miramientos a menores de edad. Acá el mismo King que está decidiendo que es mejor dejar de publicar el libro, pero digo, aunque no es su responsabilidad, de alguna manera, lo mismo que con los payasos, pues él dice, bueno, o sea, si esto va a contribuir a que disminuya, pues órale, ¿no? La cuestión aquí es que cuando estás tan ligado a la cultura popular como él, o cuando ya la llevas o la tienes en tu ADN, como es su caso, eventualmente algo va a terminar saliendo de esta manera. ¿Por qué? Porque tienes tan de cerca o estás tan en el flujo de lo que sucede en la cultura que articulas los temas, y a lo mejor no es que estés dándole ideas a los chavos, es que en algún momento está tan conectada a lo que sucede en el día a día y le has puesto nombres a tantas cosas que eventualmente no es que te termines convirtiendo en el oráculo de la cultura pop, pero sí de alguna manera eventualmente algo de lo que tú digas va a terminar saliendo, ¿no? Lo mismo pasaba con Julio Verne, por ejemplo, que decían, es que veía el futuro. No, simplemente pues es el poder de la imaginación y el estar conectado con lo que sucede en el mundo como un habitante más del planeta, ¿no? Entonces creo que más bien es eso. Y mira, yo creo que pasa un poco también como lo que pasó, por ejemplo, con el Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger, que tras la muerte de John Lennon quieren hacer una cacería de brujas justamente con este libro porque David Chapman tenía una copia, ¿no? Al momento de ser detenido luego de que desviviera a Lennon. Y de hecho es bien chistoso, pero hace poquito me acabo de enterar que alguien que quiere adaptar el Guardián entre el Centeno es Steven Spielberg para regresarle ese buen nombre que tenía ese libro. En todo caso, si se le quiere restar a lo mejor morbo a cualquier evento relacionado a un libro o inspirado por un libro, yo creo que lo mejor que podemos hacer es no prohibirlo. De lo contrario va a suceder exactamente lo contrario, ¿no? Porque yo te apuesto lo que quieras que a lo mejor estos ejemplares de Rabia o de It, que ya dejaron de editarse, a lo mejor el último tiraje, si lo buscamos a nivel colección, en cuánto podría estar, ¿no? Cositas así que
ya se convierten a lo mejor un poco en conspiranoia y en morbo, pero en 22-11-63 se habla, como les decía hace ratito, literal sobre evitar la muerte de JFK, de John F. Kennedy. Lo irónico es que en algún punto de la trama, y ya para cerrar este punto, te dan a entender que pues el mal en sí no es el problema, que los acontecimientos tampoco son el problema, ni la manera a la mejor en cómo puedes llegar a decidir hacer las cosas, porque muchas de estas cosas, como nos lo cuentan en este libro, resultan inevitables, o sea, van a suceder sí o sí porque forman parte de nuestro devenir como sociedad. Así es. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que existe un tour de Stephen King en Maine. Una de las paradas más populares es la ciudad de Bangor, donde King ha vivido durante décadas y ha ambientado muchas de sus historias. Los fanáticos del autor a menudo visitan la casa de Stephen King, que se encuentra en el número 47 de West Broadway, donde pueden ver la icónica reja de hierro forjada con murciélagos que rodea la propiedad. Aunque King es conocido por su amor a la privacidad, él ha sido amigable con los admiradores que visitan su ciudad natal y a menudo se detiene para saludar a los visitantes en su entrada, lo que hace que esta parada en el tour sea aún más emocionante para los seguidores del autor. Y es que la ciudad misma ha abrazado la fama del autor y su relación con el terror de una manera única. En Halloween, por ejemplo, la ciudad de Bangor coloca a lo largo de su calle principal, la avenida Main Street, decoraciones temáticas de Stephen King, como calabazas talladas con sus personajes más icónicos, como Pennywise, el payaso de It, o Jack Torrance, del Resplandor. Además, algunos establecimientos locales han adoptado nombres y temáticas relacionadas con las obras de King, lo que agrega un toque especial y espeluznante al ambiente de la ciudad durante la temporada de Halloween. Este nivel de compromiso por parte de la comunidad de Bangor muestra el profundo aprecio que tienen por su famoso residente y su legado literario de terror. Y si se meten a la página oficial, el tour más barato cuesta $60. Hay un tour privado que cuesta $250, donde ya son como grupos más pequeños o para parejas o para fiestas privadas, pero está bastante accesible. Y hay uno que solo se da en Halloween, donde toda la gente va disfrazada y se ve que está bien divertido. Yo sí quisiera ir a Maine. Pues es que aparte ya hoy en día, y eso es algo muy padre, Maine ya hizo las paces con Stephen King. En algún punto la gente lo odiaba por pintarlos como los pintaba, ¿no? Pero digo, pues es que está dentro de él. Al menos 11 de sus libros suceden o están ambientados en Maine. O sea, como decías ahorita, It, Carrie, Cementerio de Mascotas, Silent Slot también. Y algo que muy pocos saben es que la inspiración de King para este tema del pueblo mágico, por así decirlo, fue inspirado por un latinoamericano, por Gabriel García Márquez, para hacer con Maine lo que hace Márquez con Macondo. En el caso de Márquez, la inspiración le viene de un autor estadounidense llamado William Faulkner, que crea un condado ficticio que se llama Yoknapatawapa, algo así se llama. Es padre ver cómo estas influencias se regresan o de alguna manera caminan como en círculos. Entonces, pues yo creo que a lo mejor si con algo nos podríamos quedar de todo este viaje es que la próxima vez que vean un libro no lo juzguen por su portada, porque podrían estarse perdiéndose de pesadillas, la verdad, bien alucinantes y causadas por un libro, ni siquiera por una película. Estamos muy acostumbrados hoy por hoy a que sean las películas las que nos levanten sustos, pero de verdad, si se quieren aventar unas pesadillas alucinantes, échense un libro de Stephen King. A mí me pasó con El Resplandor y con It, o incluso como diría el propio Stephen King, cada libro que se elige tiene una o varias cosas que enseñarte, y a menudo si un libro resulta ser malo, va a tener esa lección, ¿no? Más que si fuera bueno. Entonces, sí, en sus libros pueden encontrar de todo, al fantasma, pueden encontrar incluso cosas que no son relacionadas a los sustos, pero que igual les van a dejar algo valioso. Aparte, creo que hay que aprovechar que el señor todavía sigue vivo, ya está grande, espero nos dure muchos años más porque él sigue escribiendo, y si algún día pueden ir a este tour o al menos verlo en YouTube, ha de estar bien padre que sí salga y te salude, porque aparte los suburbios de Estados Unidos tienen algo muy peculiar. A mi novio no le gustan, él es más de ciudad y eso, pero una vez que fuimos a Chicago nos quedamos en la parte de los suburbios ya alejados del centro, y en serio yo decía, es que aquí nos va a salir el payaso. Son igualitos a las películas de Stephen King, sí tienen esta atmósfera medio tétrica, porque fuimos entre semana, era creo que el lunes, y nosotros
nosotros caminando por ahí y tienen como plantíos con espantapájaros muy raros, pero uno creería un espantapájaros así bonito, de paja. No. Lo que yo vi ese día fue como un espantapájaros de forma de búho gigante que se le movían los ojos, muy tétrico. Entonces creo que él también por eso se rehúsa como a dejar de vivir en ese pueblito. Digo, tiene otras casas en Florida y obviamente en lugares más acá, pero creo que se rehúsa a mudarse de ahí tal cual, porque sí ha sido como una inspiración muy tétrica y muy arraigada a su persona, porque los suburbios, insisto, son raros, son tan normales, sencillos, que sí dan miedo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora estamos platicando justamente del otro lado, ¿no? O sea, platicábamos con Spielberg de ese lado bonito que tienen los suburbios, de ese lado ingenuo que pueden llegar a tener, del nivel de fantasía que puedes llegar a tener o de encanto, y ahorita estamos hablando justamente del opuesto, ¿no? De cómo esos mismos lugares de ensueño pueden llegar a causarte el susto de tu vida. O sea, yo creo que es algo que pocas personas tienen la capacidad de hacer, y nada más por eso, pues digo, no de embalde le estamos dedicando un episodio a este sujeto. Definitivamente, ya como conclusión, creo que es un autor que vale la pena sí o sí de alguna manera coleccionarlo. Si no son mucho de comprar memorabilia, los Funkos, pues sí, lean sus libros, vean sus películas y quédense con esa experiencia terrorífica para siempre. Sí, coleccionar sustos también es bueno, Uh-huh. y a veces en el fondo muy reconfortante, porque tu cerebro va a liberar dopamina, entonces puede que se vuelvan incluso hasta un poquito adictos a que los estén espantando. Totalmente de acuerdo. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok. Estamos como Legión Coleccionista Podcast, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. O nos pueden seguir por favor en Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads. Estoy como @liamx7. Y amigo, tus redes. A mí me pueden encontrar en Twitter X, en Facebook, en Instagram, en TikTok como el Lalo Banda. Ahí estoy a la orden para cualquier regaño por cualquier imprecisión que hayamos cometido, o para que nos manden un saludo o lo que sea que ustedes quieran hacer. Nos escuchamos la próxima semana. Vean también el Creep Show. Bye. Adiós. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.